Muy buenos días y bienvenidos a el curso de Electrodinámica 1. El día de hoy vamos a continuar ya con un nuevo tema. Ustedes habrán visto ya los videos que son las ondas electromagnéticas en el vacío. Sí, nosotros vamos a trabajar sobre todo con ondas electromagnéticas planas. Sí. Y entonces, ¿no? Quiero empezar por lo que vieron en los videos. Señor Esteban, coménteme, ¿qué puede resumir de lo que vio en el video de lo... Profe, pensaba que era el video que había que ver para hoy era energía y momento del campo magnético en medios materiales y pensaba que no era esto y no vi los videos de ondas planas. No, pero los videos están ahí clase por clase. Sí, pero no, eso digo, me equivoqué, me confundí de video y pensé que había que ver el otro y ya pues Porque no, eso no es no. pretexto, porque la semana anterior ya debía haber visto eso, sino como vino a clases la semana anterior. ¿Y qué me dice John? Sí, profe. ¿Qué vio? Eh, Coménteme. Hagamos un resumen de lo que vio. ya. Primero si es que se ponían las ecuaciones de Maxwell en un medio que no existe densidad de carga ni de corriente, se podían sacar las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y el campo magnético y ver que se autosustentan, por así decirlo. Luego, transformando al espacio de fases, podríamos irnos al dominio de la frecuencia con el transformador de Fourier y transformar la derivada temporal por un menos i por omega y sacar una solución para las ecuaciones en el vacío con densidad de carga cero y densidad de corriente cero. Ya. Luego podríamos, regresando al dominio del tiempo, al espacio-tiempo, podríamos encontrar que estas ondas son ortogonales entre sí y que las componentes del campo eléctrico y del campo magnético son ortogonales a la dirección de propagación entre las dos y esas se llamaban ondas transversales. Y también veíamos que forman como que tres vectores ortogonales, la dirección de propagación, el campo eléctrico y el campo magnético. Ok, ¿no es cierto? ¿Qué significa una onda transversal? ¿Qué es eso de una onda transversal, Andrés? Como había mencionado el compañero, básicamente una onda transversal es una onda que se propaga en una dirección y en la dirección que se propaga, la onda no tendría, el vector de onda no tendría componentes en esa dirección, si no tendría componentes en las direcciones ortogonales. Por esa razón es que el campo eléctrico, el campo magnético y el vector K forman un triedro, es decir, son ortogonales entre sí. Ya, supongamos que las ondas fueran longitudinales. ¿Cómo serían los tres vectores? ¿Se les ocurre? Supongamos que se dice, ¿no es cierto?, que las ondas electromagnéticas son longitudinales. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo serían esas ondas? Los vectores estarían como que en el mismo plano, quizás, supongo yo. Es Y decir, aquí los vectores no están en el mismo plano, es decir, no, no tenemos esto. E y B están en el mismo plano, ¿no es cierto? Es decir, si hago una gráfica, E va a estar allí como está, ¿sí? Y por ejemplo, el campo magnético B, déjenme ver esto. Por ejemplo, el campo magnético B le voy a graficar con rojo, ¿no? Entonces, este va a ser el campo magnético B, ¿ya? Entonces, el campo magnético B, por ejemplo, ese es B, ¿ya? Entonces, B está en el mismo plano. Ahí está. ¿Sí? Entonces, está exactamente en el mismo plano. Entonces, ¿cuál es
la diferencia con la onda que sea longitudinal. ¿Qué me dice? ¿Qué pasaría si el campo electromagnético fuese una onda longitudinal? ¿No sería que el campo eléctrico y magnético estarían en la misma dirección de propagación de la onda? Ya, ¿no es cierto? Sí, eso quiere decir, ¿no? Ya no van a ser, eh, si la onda viaja en Z, el campo eléctrico y el campo magnético deberían tener componentes en Z. Eso quiere decir que mientras va cambiando la dirección del campo, ¿no es cierto? Va cambiando también, va la onda viajando por el medio. Y entonces, ¿no? Usualmente eso se, solamente arreglar esto, eso se suele representar así, ¿no es cierto? Si ustedes dicen, por ejemplo, tengo un sistema de masas con resortes, entonces aquí digo, tengo masas y resortes, ¿ya? Y entonces, ¿no? Voy a decir, en este sistema de masas y resortes, ¿cuál sería, por ejemplo, una onda longitudinal? ¿Qué haríamos, por ejemplo, nosotros para generar una onda longitudinal? ¿Qué haríamos? ¿Cómo generaríamos una onda longitudinal? Estirando la masa M ¿Para dónde? para la derecha. Ya. ¿Y qué pasaría si estiro la masa M hacia la derecha? ¿Qué pasaría? Eh, Supongamos que saco a esta masa M1, ¿no es cierto? Y digo, le muevo hacia la derecha, ¿ya? Entonces, le muevo hacia la derecha, ¿cierto? Le muevo hacia acá, le desplazo del equilibrio y le suelto, ¿sí? Entonces, esta es X1, ¿no es cierto?, al tiempo 0, ¿ya? Le desplazo. ¿Qué va a pasar? Las demás vamos a suponer que están quietas, ¿sí? Entonces, ninguna de las masas se ha movido. Simplemente a la que está aquí le saco de la posición de equilibrio y le suelto. ¿Qué va a pasar? El mismo. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Todo el sistema de resortes acoplados se van a comenzar a mover en la dirección en la que se estiró el resorte. Ya. Y entonces, ¿no? Estas masas comenzarán a moverse, ¿no? Y esta de aquí comenzará a moverse y generará una fuerza sobre la de acá, la cual también comenzará a moverse, ¿sí? Y esta de aquí, ¿no es cierto?, hará que se mueva la masa que está acá. Y entonces lo que tenemos aquí es una onda mecánica que está viajando hacia acá. Sí, entonces la energía que yo le di a esta masa, poco a poco se está yendo hacia las otras masas. Sí, la diferencia aquí, ¿no es cierto?, es que la oscilación se está dando en esta dirección, ¿ya? Y la onda sigue avanzando en la misma dirección. ¿Cómo generaría una onda transversal? ¿Cómo generaría una onda transversal, en cambio? Si sacudo todo ese sistema o con una cuerda, si sacudo la cuerda, ahí en cambio estaría oscilando en dirección perpendicular a la dirección de propagación. Ya, entonces, ¿no es cierto? Yo podría hacer esto, ¿ya? Yo podría desplazar a esta masa, ¿sí? Pero ahora la puedo desplazar, por ejemplo, así. Y digo, voy a desplazarla al tiempo 0 aquí, en el eje Y. Y entonces, ¿no? Esta masa de aquí comenzará a subir y bajar, ¿ya? Y hará, ¿no es cierto?, que esta masa de aquí comience a subir y bajar. Y esta de aquí hará que esta de acá suba y baje. Y entonces lo que yo voy a tener es que
la energía que yo di a esta masa, poco a poco va a ir viajando, por ejemplo, hacia acá, hacia la derecha. ¿Sí? Y entonces yo voy a tener una onda mecánica que también está viajando hacia acá. La diferencia, ¿no es cierto?, fundamental es esta ya. La onda está viajando hacia acá, vamos a ponerle con rojo. La onda está viajando hacia acá, ¿cierto? ¿Sí? Igual acá, ¿no? La onda está viajando en la misma dirección. La diferencia es esta, ¿no? La oscilación aquí es de ida y vuelta, digamos así, ¿ya? Pero en la misma dirección de avance de la onda, ¿ya? Y mientras que por otro lado, en el segundo caso, la oscilación es ortogonal al avance de la onda. Ya entonces aquí las partículas van oscilando, ¿no es cierto? Así, sí, mientras la onda va viajando hacia la derecha. Entonces, la onda que está aquí es una onda mecánica transversal y esta de aquí es una onda mecánica longitudinal. Entonces, depende, ¿no es cierto?, cómo sea la oscilación. Entonces, cuando comparamos con las ondas mecánicas, la onda electromagnética viene sobre el eje Z, mientras, ¿no?, que la variación en el tiempo del campo electromagnético se da en el plano ortogonal al movimiento de la onda. Y entonces, en el concepto que acabamos de ver, esta onda de aquí es una onda transversal, ¿sí? Fuese completamente diferente, ¿no es cierto? Si yo tuviese una onda que esté viajando hacia acá, ¿ya? Y yo tengo, ¿no es cierto?, el campo eléctrico y magnético tienen exactamente la misma dirección. Y por ejemplo, están viajando así, supongamos, ¿ya? Y entonces, si las ondas electromagnéticas viajarían por una variación de los campos eléctricos y magnéticos, ¿no es cierto? Y los campos eléctricos y magnéticos estuviesen en la misma dirección de avance de la onda, las ondas electromagnéticas fueran ondas longitudinales. Pero esto no se da, ¿sí? Lo que se da es lo que tenemos acá, ¿sí? Que, que los campos electromagnéticos variantes en el tiempo varían en un plano que forma un ángulo recto con la dirección de movimiento de la onda. Y entonces lo que nosotros vamos a tener es una triada como la que está aquí. Sí, exactamente esta triada vamos a tener, ¿no? Para las ondas electromagnéticas planas. Si, ¿qué es una onda electromagnética plana? ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, con una onda electromagnética esférica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hablo que es plano? ¿Y qué hablo en el otro caso que sea esférico? ¿Quién me dice? ¿Qué es plano y qué es esférico? Yo hablo de una onda electromagnética plana, una onda esférica. ¿Quién me dice? Deberían de haber visto oscilaciones y ondas, ¿no? Se supone que ya han de haber visto esto. ¿Quién me dice qué es una onda electromagnética plana? Ah, la onda, o sea, la onda plana, el frente de onda forma un plano, como en ese caso vimos el campo eléctrico y el campo magnético como un plano, o sea, se va transmitiendo a todos los frentes de onda, son planos. En el caso de la onda esférica, el frente de onda, como su nombre lo indica, es esférico, se va transmitiendo en esfera más grande, más grande, más grande, más grande, y todos los vectores deberían formar una esfera, creo. ¿Ya? ¿Y qué es? Y bueno, ¿y cómo defino el frente de onda?
¿Y cómo sé si ¿no es cierto? Y si el frente de onda eh, me sale plano, la onda es plana, y si el frente de onda es esférico, ¿no es cierto? La onda es esférica. Entonces, ¿cómo defino el frente de onda? ¿Qué es eso del frente de onda? Por ejemplo, tengo un foco, ¿sí? Aquí tengo un foco, digamos, ¿no es cierto? Que genera radiación, ¿ya? Genera radiación. ¿Qué ondas electromagnéticas se van a generar aquí? Luz visible. Ya, pero de ondas electromagnéticas planas o esféricas. ¿Esféricas? ¿Por qué? Porque se transmiten de manera esférica. Según tengo entendido, por ejemplo, podríamos hacer una aproximación, como es en el caso del Sol, que al estar tan lejos, luego podemos, como suponer, que en el caso del Sol llega de manera plana las ondas a la Tierra. Ya, entonces seguimos en el mismo problema, ¿no es cierto? ¿Qué es el frente de onda? ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Vamos a definir, ¿no? Entonces, el frente de onda, de manera general, ¿no es cierto? Yo puedo decir, tengo un campo electromagnético que depende de la posición y el tiempo, ¿ya? Y entonces yo voy a tener, ¿no es cierto? Una amplitud, ¿sí? De manera general, ¿no es cierto? Yo voy a tener su amplitud, ¿ya? Y voy a tener multiplicado por una fase, ¿ya? Yo voy a tener amplitud y fase, ¿no? Pongamos un vector unitario por ahí, ¿ya? Y entonces yo tengo una amplitud y una fase. Y entonces, ¿no? Yo voy a decir, voy a fijar un tiempo, voy a decir, ¿no es cierto? Sea t igual a t sub 0, ¿sí? Y entonces yo voy a buscar los puntos en el espacio que tienen exactamente la misma fase. Y eso me va a dar, ¿no es cierto? Una cierta forma geométrica, ¿sí? Y entonces yo voy a buscar todas las superficies, ¿sí? La superficie eh, con igual fase, ¿ya? Con idéntica fase, ¿no? ¿Ya? Idéntica fase quiere decir que deben tener exactamente la misma fase, ¿no? Y eso quiere decir, por ejemplo, ¿ya? El punto que está aquí, ¿sí? Y el punto que está acá, A y B, no tienen la misma fase, ¿sí? Pongamos así, ¿ya? A y B no tienen la misma fase, ¿no? Tienen una diferencia de fase, por ejemplo, de 2pi. Y el campo eléctrico es exactamente igual, eso sí, pero tienen diferente fase, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto? La diferencia de fase es 2pi, ¿sí? Y esos dos puntos no son de la misma fase, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Que yo tengo que tener exactamente la misma diferencia de fase. Y entonces, ¿no? Cuando yo veo eh, las ondas que tenemos, por ejemplo, yo digo, no, que son ondas que son así, digamos, ya es k.r menos omega t, ¿ya? Este de aquí va a ser la función de fase, ¿sí? Esta es, ¿no es cierto?, la f de rt, ¿ya? Y entonces veo las formas geométricas que tienen la misma fase, ¿no? Entonces digo, sea acá, por ejemplo, ¿no? Sea acá un vector así, ya voy a decir que este es kx, ky, kz, ¿ya? Y entonces, ¿no? Cojo, por ejemplo, un tiempo cualquiera, ¿ya? Entonces digo, sea t, ¿no es cierto?, igual a t0, ¿ya? Y veo los puntos que tienen la misma fase, ¿no? Y entonces aquí se forma, por ejemplo, un plano, ¿no? Entonces digo kxx más kyy más kzz, ¿sí? Es menos omega t0 da igual a una cantidad constante, ¿ya? A una cierta c.
Entonces, como esto es una cantidad constante, también puede pasar al otro lado sumando y voy a tener una ecuación como esta. ¿Sí? Y esto entonces digo, es igual a una cierta constante A. Y veo qué forma geométrica se forma, ¿ya? Y esta forma geométrica es un plano. Sí, y entonces aquí, ¿no es cierto? Digo, las ondas electromagnéticas que tienen esta forma, ¿no es cierto? Con un K definido así, es una onda electromagnética plana. ¿Sí? Aquí es una onda electromagnética plana, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, mi K, por ejemplo, tengo una función de fase, supongamos que sea así, ¿no es cierto? Esta es mi función de fase y digo, esta función de fase, por ejemplo, es un e a la i, k punto r menos t, ya. Pero el K, por ejemplo, ahora tiene esta forma, tiene K en la dirección radial. Sí, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que K punto R menos omega al tiempo cero igual a una cierta constante. Esto simplemente es K por R igual a una cierta constante A, ¿ya? Porque el K ahora ya no tiene una dirección que se mantenga en el espacio, sino que el K, ¿no es cierto? Si yo digo tengo algo así, por ejemplo, ¿ya? Tengo algo así, ¿no es cierto? Y entonces digo, en las diferentes posiciones, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, digo, mi vector K va hacia acá y acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Mi vector K va hacia acá, ¿ya? Y aquí, mi vector K va hacia acá, ¿sí? Y entonces el K tiene dirección radial, ¿ya? No es igual que aquí, ¿no es cierto? Si aquí yo hago lo mismo, simplemente yo voy a ver, ¿no es cierto? Digo, si veo diferentes posiciones, ¿cierto? Si yo veo una posición aquí, por ejemplo, digo, el K es hacia acá, ¿ya? Si veo acá, ¿cierto? El K es hacia acá, veo aquí, el K es hacia acá, y entonces el K no varía. Entonces este de aquí va a ser una cualidad de una onda plana, ¿no es cierto? Y esta cualidad de aquí va a ser una cualidad de una onda que geométricamente tiene esta cualidad, ¿ya? Y esto de aquí, ¿no es cierto? Simplemente va a ser R igual a una cantidad constante, ¿ya? Y esta de aquí, entonces, es una onda electromagnética esférica, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿no? Que la función de fase constante es lo que geométricamente me define qué tipo de onda tengo. Si es una onda plana, esférica, cilíndrica o lo que sea, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un foco fluorescente, ¿ya? Entonces, si yo tengo un foco fluorescente como el que está allí, ¿no es cierto? Yo voy a ver que las ondas que se generan son así, ¿cierto? Son como estas de aquí. Y entonces, yo lo que podría imaginarme es que cerca del fluorescente lo que yo tengo son ondas electromagnéticas que van a crecer de manera cilíndrica. Ya, y entonces las ondas electromagnéticas que tengo aquí son cilíndricas. ¿Sí? ¿Cómo generaría un frente de onda plano? ¿Cómo generaría un frente de onda plano? ¿Qué haría? Quiero generar, por ejemplo, un frente de onda plano. Un cilindro infinito. ¿Cómo?
con un cilindro infinito. Ya, con un cilindro infinito van a generar eh, frentes de onda cilíndricos que tienen exactamente la misma forma de la fuente. Con muchos cilindros. Ya, ¿no es cierto? Con muchos cilindros, ¿verdad? Eso quiere decir que bueno, ahí voy a tener un cilindro junto a otro, ¿no es cierto? Y junto a otro, ¿no es cierto? Entonces voy a tener muchos cilindros, ¿ya? Y aquí se va a generar un frente de onda plana, ¿sí? ¿A qué se asemeja esto de aquí? ¿A qué se utiliza? ¿En dónde se utiliza esto? Muchos cilindros para generar una onda electromagnética plana. ¿En dónde? Más o menos algo así. ¿En dónde se utiliza? Hay unos pocos que son cilíndricos, creo que son de mercurio o algo así. Ya, pero si son cilíndricos, sí, pero en dónde se utiliza, por ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, ¿no es cierto? Dicen, me voy a un aula de clases, ¿no es cierto? Y ustedes ven cómo está en disposición los fluorescentes. Sí, entonces las lámparas fluorescentes se asemejan a lo que está aquí. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué se asemejan a esto que está aquí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo comparo un frente de onda plano con un frente de onda esférico? ¿Qué va a suceder? Que básicamente, ¿no? Yo tengo un foco aquí, ¿ya? Un foco aquí, ¿no es cierto? Y yo, digamos, tengo en mi disposición aquí. ¿Qué va a pasar en estas diferentes zonas? ¿Qué va a pasar con la cantidad de luz? ¿Qué va a suceder? Va a disminuir a medida que se aleje de la fuente. Ya va a disminuir a medida que se aleje de la fuente, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo un frente de onda plano aquí? ¿Ya? Y aquí tengo mis ondas electromagnéticas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que vimos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se ve? Sí. Si yo tengo aquí una fuente puntual, el campo eléctrico, ¿no es cierto? Yo sé aquí que decrece con el cuadrado de la distancia. Al menos el campo electrostático, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tengo una fuente plana de campo eléctrico? ¿Qué pasa con el campo eléctrico mientras me voy separando del plano? ¿Qué sucede con el campo eléctrico aquí? ¿Qué dice Brandon? ¿Qué sucede con el campo eléctrico aquí? Cuando tengo una fuente, ¿sí? Así, una fuente plana, infinita de carga. Brandon, ¿no está? ¿No lo oigo? ¿No conecto? No le oigo nada, Brandon. ¿Alguien más? Ah, debería ser el mismo, porque si decimos que la intensidad es el mismo, la intensidad es proporcional al cuadrado del campo. Ok, y el campo entonces también decrece en este caso con el cuadrado de la distancia, me dice, de la voz. Ah, creo que no. Entonces, ¿cómo decrece? ¿Cómo cambia con la distancia? No decrece si se mantiene en el vacío.
pero si ya hay medios lineales pueden haber diferentes procesos, el cual haga disminuir la energía. En el otro caso, si decrece es porque la misma cantidad de energía tiene que pasar a un radio más grande, entonces por eso ahí decrece. Ok, entonces, en este caso, ¿no es cierto? El campo eléctrico no decrece, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿no? Que independientemente si estoy cerca o estoy lejos, la cantidad de campo eléctrico es equivalente. Ahora, si me paso al campo electromagnético, ¿no es cierto? No va a importar si yo esté cerca de la fuente o lejos de la fuente, la cantidad de luz va a ser exactamente igual. Si esto fuese un plano, ¿no? Infinito, naturalmente, ¿ya? Sí. Y entonces aquí no hay dispersión energética, mientras que acá sí, ¿sí? Acá el frente de onda va creciendo, ¿sí? Aquí el frente de onda va creciendo, ¿no es cierto? Eh, mientras que en el otro caso no, es exactamente el mismo frente de onda, ¿sí? Y entonces aquí no hay energía que se vaya dispersando en una región más grande del espacio, mientras que acá, sí, ¿no es cierto? Acá cada vez eh, la energía se va dispersando en una onda más grande. Y entonces aquí, ¿no es cierto? Cuando estoy lejos, tengo menos cantidad de luz de la que está acá, ¿sí? Y entonces eh, 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 la justificación, ¿no es cierto?, para tener fluorescentes aquí, por ejemplo, digo, para tener fluorescentes aquí cada vez más seguidos es justamente para simular, ¿no es cierto?, una fuente de ondas electromagnéticas planas y la cantidad de luz no varíe ni con la posición en XY ni con la posición en Z. Idealmente tengo la misma cantidad de luz. ¿Sí? Entonces ahí se utiliza, ¿no? esta idea, ¿ok? Bueno, esto con respecto al frente de onda, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar simplemente con ondas planas, ¿sí? Con ondas planas en la cual, ¿no es cierto?, la dirección de movimiento eh, de la onda no cambia en el espacio. Es un vector constante el K, ¿no? ¿Ya? Y vamos a trabajar también con ondas que van a ser monocromáticas. Eso quiere decir que no hay una dependencia en la frecuencia, ¿no? La frecuencia es una cantidad constante, ¿ya? En monocromática significa, ¿no es cierto?, que tenga la misma longitud de onda. Y si le pongo en función del color, tiene que ser algo del color del arco iris, ¿no? Una región del arco iris, ya sea rojo, amarillo, verde, ¿no es cierto? Entonces, eso sería monocromático, ¿ya? No hay diferentes componentes de la luz, ¿ok? Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a trabajar, ¿sí? No sé si algo más, ¿alguien más añade algo de esto? No. Profesor, una pequeña pregunta. Eh, Ahí puso, justo cuando estaba haciendo con el espacio de frecuencias, un vector que tenía componentes que tenían unitarios del campo eléctrico. Eso no lo entendí muy bien qué significaba. No sé si me puede decir, por favor, A ver, ¿en repetir. qué parte? Justo en las diapositivas. Acá, ¿en qué parte? No sé. A ver, una después. Otra más, por favor. Sí, por ejemplo, ahí que le puso que en Z tiene esas componentes ahí, esos X y Y son unitarios o qué son. Eh, and- estos. Ajá. No, no. Bueno, de manera general, lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, que tenemos una onda electromagnética, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que tengo una onda electromagnética plana, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto?, yo digo, tengo una componente de la onda electromagnética en X, perdón, en Y y en Z.
supongamos así, ¿cierto? De manera general, ¿ya? Y entonces, lo que decimos, ¿no? Y esta onda electromagnética, vamos a suponer que está viajando en Z. Voy a suponer, ¿no es cierto?, que el K es este, ¿ya? Voy a poner IJs. Bueno, voy a poner... ¿qué pongo? Pues voy a poner unitario en Z, ¿ya? Entonces, eh, vamos a suponer así, ¿no es cierto? Digo, tengo una onda electromagnética que esté viajando en Z y es una onda plana y armónica, ¿sí? Pues voy a suponer, ¿no es cierto?, que tiene una cierta frecuencia, ¿no? Y entonces, lo primerito que yo debo concluir es que no debo tener componentes aquí, ¿sí? Estas componentes son cero, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo voy a tener una componente en X y otra componente en Y del campo eléctrico. Y entonces, ¿no? El campo eléctrico de manera general va a tener una forma así, por ejemplo, digo, voy a tener una amplitud, ¿ya? En X, ¿no es cierto? Y voy a tener algo así, ¿ya? Por ejemplo, no digo, este va a ser K en Z menos omega T, ¿ya? Más phi X. Bueno, no le vamos a poner así, ya voy a poner. Esta va a ser, por ejemplo, el coseno de K en Z menos omega T, ¿sí? Más phi en X, ¿no es cierto? Y esta de acá va a ser una amplitud en Y, y por el coseno de K en Z menos omega T más phi en Y. Y entonces, ¿no? Bueno, y la componente en Z es cero, ¿no? Y entonces, eh, lo que se dice, ¿no? Es que nosotros eh, nos vamos a cambiar a la parte imaginaria, ¿sí? Nos cambiamos a la parte imaginaria y separamos esto, bueno, vamos a hacer paso por paso ya. Y vamos a escribir así, ¿sí? Y entonces lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Y realmente aquí al frente eh, lo que tenemos es una función, ¿sí? Y que va a sacar la parte real. Y entonces digo, lo que yo tengo es esto, ¿no? Una función parte real de esta cosa de aquí. Porque el campo electromagnético es real, ¿sí? Y entonces, ¿no? Cuando yo escribo con exponenciales imaginarias, realmente lo que yo tengo al frente siempre va a ser una función que es eh, la función parte real, pero que usualmente eh, no se le pone, ¿sí? Y entonces mi onda electromagnética real es la que tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Y yo la escribo así, ¿ya? Es la primera parte, ¿no? Y luego, eh, eh, lo que yo tengo es esto, ¿no? Es esta cosa de aquí, ¿ya? Entonces voy a sacar esta fase de aquí, ¿ya? Y voy a sacar, ¿no es cierto?, esta fase de acá también, ¿ya? Y voy a decir que lo que yo tengo es esto, ¿no? Y tengo aquí un factor común que es este, ¿ya? Y estas de aquí es entonces mi amplitud compleja, ¿ya? Esta de aquí es mi amplitud compleja, ¿no? Y esta de acá es la función de fase, ¿sí? Y lo que yo tengo Sí, aquí es un vector complejo, ¿ya? Entonces, el vector que yo tengo aquí es un número complejo. Y entonces, lo que se suele utilizar es esta función techo como para indicar que esta cantidad es un vector complejo o es una magnitud compleja, sino que también se suele utilizar como unitario en cuanto que se utiliza como operador. Entonces, en este caso, no significa un unitario, sino eh, significa que
es una cantidad compleja, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la fase de la amplitud del campo eléctrico en X y la fase en Y no necesariamente son iguales. Sí, eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Y la onda electromagnética se suele poner así, ¿sí? Y usualmente no se le escribe a esta cantidad de aquí, pero ya se sobreentiende que lo que está aquí es de manera general un complejo. Y en cantidades se lo suele representar por por estos techos de allá arriba. Sí, y entonces lo que tenemos aquí es justamente eso, ¿no? Estas cantidades de aquí son, son de manera general un número real, ¿ya? Un número real, ¿no es cierto? Eh, por, por una fase, digamos. Sí, ¿ya? Y ese número real, ¿no es cierto? Puede ser una función real, por ejemplo. Y si puedo tener algo así, ¿no es cierto? Una función que dependa de R, por ejemplo. Entonces, esta es una función real y una fase, ¿ya? Esto es lo que quiere decir estos eh, con un techo, ¿sí? Sí, muchas gracias. Y por otro lado, ¿no es cierto? La cantidad que está acá es en cambio el unitario de K. Entonces ya más o menos viendo la ecuación, vean, ¿no es cierto?, si corresponde a una cantidad compleja o a un vector unitario, ¿sí? Porque voy a utilizar indistintamente el techo como número complejo o como unitario, ¿sí? Entonces, véanle bien a ver a qué corresponde, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, ¿no es cierto? Y entonces con estas cantidades, no sé si se vio esta parte, pero creo que sí también, eh, con estas cantidades, ¿no es cierto? Ya se puede construir eh, la densidad de momento, ¿sí? Y la densidad de potencia, ¿sí? Y ya podemos sacar, ¿no? Donde las cantidades que están aquí, ¿ya? Son cantidades promediadas, ¿no? Que se representa así, ¿ya? Vamos a trabajar con estas ecuaciones del día de hoy, ¿ok? Y entonces vamos a empezar por un campo eléctrico y un campo magnético dados como eh, las cantidades que están acá, ¿sí? Y vamos a ver qué condiciones deberían tener las diferentes cantidades para demostrar que lo que está aquí es una solución de la ecuación de onda del campo electromagnético. ¿Sí? Es decir, vamos a demostrar, ¿no es cierto?, que si nosotros tenemos funciones como las que están aquí, simplemente esas funciones tienen que ser solución de las ecuaciones de onda que tenemos acá en bueno, en ciertos casos, ¿no? Cuando se cumplen ciertas condiciones, ¿ya? Y vamos a demostrar las condiciones y vamos a encontrar justamente las dos cualidades que está aquí, ¿no es cierto? Que la derivada con respecto al tiempo se puede reemplazar por esta cantidad menos i omega y por otro lado, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que el operador nabla, creo que estaba por acá eso, el operador nabla, bueno, puesto creo, el operador nabla, ¿no es cierto? Se puede reemplazar por un IK, ¿sí? Como está, no creo que se puede una parte. Bueno, se puede reemplazar por un IK, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con eso, ¿ya? Y entonces, lo primero que nosotros siempre vamos a hacer es, nos vamos a pasar de una función real a una función imaginaria, ¿sí? Siempre nos vamos a pasar, ¿no es cierto?, a una función imaginaria y vamos a decir, el campo eléctrico es entonces igual a esta cantidad que está aquí, ¿ya?
Y entonces yo voy a tener, ¿no es cierto?, un vector complejo, ¿sí? Y faltaría poner explícitamente que es una cantidad vectorial, un vector complejo, ya que es este, es cero, y una parte imaginaria, ¿no? ¿Ya? Y entonces el coseno se pasa directamente así, y si en cambio tengo yo una función seno, por ejemplo, ¿no es cierto? Digo, una función seno de un cierto ángulo, esto le puedo pasar como un, por ejemplo, así, digamos, ¿no? Pongamos de al seno de omega t, ¿sí? Esto le puedo pasar así. ¿Qué más? ¿Cómo necesito para pasar un seno? ¿Qué dicen? ¿Qué más necesito? ¿Qué fase debería tener? Pongo un seno de omega t. Le quiero escribir de forma imaginaria, suponiendo que hay una función, parte real delante de lo que está aquí. ¿Real de qué? Para que me dé el seno. ¿Qué dice, qué dice Adrián? Y pi medios. Y pi medios. Y ahí le da más el seno. El más, no estoy seguro si va con menos o más. No. A ver, véanle rapidito, va con menos de más. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Va con menos o más? Va con- Sí, Eh, va con menos. con menos, ¿no es cierto? Porque esto de aquí, de función parte real es esto, ¿no? Y esto es menos seno de y medios, ¿ya? Entonces, para que sea más el seno, esto tiene que ser menos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Con respecto a fases. ¿Qué puedo decir de la fase del seno y de la fase del coseno? Están desfasados por un factor de e elevado a la menos i pi medios. Ya, están desfasados solamente por la cantidad, por pi medios. ¿Quién está adelantado en fase, en pi medios? ¿El seno al coseno o el coseno al seno? Está adelantado en fase. ¿Qué dice Andrés? Está adelantado en fase. Mm, A ver, sería el, el seno estaría adelantado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque el seno en cero vale cero y el coseno en cero vale uno. Ya. Entonces el seno aparece como que más desplazado a la derecha en el tiempo. ¿Qué dicen los demás? ¿Seno está adelantado en fase en pi medios? El coseno. El coseno está adelantado en fase en pi medios. Sí. Ya, ¿por qué? Por eso mismo, si le verificamos en cero, el coseno tiene uno, mientras que el seno tiene cero, entonces va adelantado. Ah, el compañero dijo al revés, ¿no es cierto? Por lo mismo, pero al revés. Seno estaba adelantado. Entonces, ¿no? Si aquí, por ejemplo, diríamos, agrupamos a este, ¿no? Vamos a ver si bien. Entonces, agrupemos a esta cantidad y digamos, ¿no es cierto? Agrupamos al tiempo.
Y entonces, ¿no es cierto? Digo, este de aquí es el coseno de omega, ¿sí? Por el tiempo menos pi sobre 2 omega, ¿sí? O bueno, pi sobre 2 omega sería función del periodo, ¿no es cierto? Periodo sobre 4, creo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo ver? Que para el tiempo t, ¿cierto? Para el mismo tiempo t, a, a la función coseno yo tengo que restarle, de hecho, tengo que restarle, ¿no es cierto? Aquí, ¿verdad? Al tiempo t, tengo que restarle el periodo sobre 4, ¿sí? Y entonces, digo, ¿no es cierto? Lo que sucede aquí al tiempo t, acá sucede al tiempo t menos un periodo, menos un cuarto de periodo, ¿sí? ¿Quién está adelantado aquí? ¿A quién le pasan las cosas antes, según este punto de vista? ¿A quién le pasa primero las cosas? Al coseno. Al coseno. Sí, le pasa al coseno, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, aquí, el coseno llega aquí, sí, pongámosle con otro. El coseno llega acá, ¿no es cierto? Aquí, a 1 al tiempo t, sí, t igual a 0, por ejemplo. Y este de aquí llega a 1 un tiempo poquito después, ¿no? Un periodo sobre 4, más tarde. Sí, ¿está claro? Entonces hay una diferencia de fase de pi medios. Entonces, en este caso, si diríamos con respecto al tiempo, el coseno está adelantado al seno en un periodo sobre 4. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Hay una diferencia de fase de pi cuartos, ¿no? Ok, entonces el coseno y seno, cualquier función, yo la voy a escribir de manera imaginaria, ¿sí? Suponiendo una función parte real que no se le escribe. ¿Sí? Que no se le escribe, ¿no? Simplemente aquí le pongo, pero acá ya no, pero se supone que siempre aquí delante hay una función parte real de todo esto. ¿Ya? Y entonces este de aquí es un vector complejo, ¿no? Supone que es un vector y tiene que ser complejo, ¿ya? Entonces, ese vector complejo, ¿no? Entonces tenemos esa cantidad, ¿ya? Y B sub 0 lo mismo, ¿no es cierto? Yo puedo decir, tengo un campo magnético, por ejemplo, que va a ser exactamente igual, ¿sí? Y entonces esta cantidad phi que está aquí, ¿sí? Esta cantidad phi que está aquí, de manera general, no, este no es de sub 0, ¿no? Entonces, de manera general va a salir de alguna forma, ¿no? Entonces, este de aquí vamos a decir es B sub, ¿ya? Y entonces, ¿no? Lo que yo voy a tener es esto, ¿no? Eh, sale así, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a ver es que esta fase de aquí y esta fase que tengo acá deberían ser iguales. Eso es lo que vamos a demostrar, ¿no es cierto? Entonces, esta fase de aquí, de manera general, le estoy sacando como una fase acá, ¿no? Sí, alfa, puede llamarse pi también nuevamente, ¿sí? Sin ningún lío. Y entonces yo debería comprobar que si esta es solución de la ecuación de onda, se supone que debería ser primero solución de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y entonces, ¿no? Como estoy trabajando en el vacío, no debe haber ni cargas ni corrientes. Estoy suponiendo que el espacio es vacío, ¿no? Entonces, la divergencia de E tiene que ser cero. Y entonces vamos a sacar, ¿no es cierto? La divergencia de E, ¿sí? Y vamos a utilizar, obviamente, la notación que está aquí, ¿no? Y cuando sacamos la divergencia, lo que justamente yo voy a ver es que lo único que depende eh, de la posición es la parte de K, ¿no es cierto? K por R. Y entonces,
se deriva, ¿no es cierto?, matemáticamente. Aquí estoy suponiendo, ¿no es cierto?, índices iguales se suman. Pues aquí, por ejemplo, estoy sumando de 1 a 3 sobre J, ¿no es cierto?, sobre estas J y sobre L, ¿ya? Entonces estoy sumando, ¿no? Y entonces, bueno, hago la derivada y llego acá. Y entonces, ¿no? Eh, lo primero que yo puedo concluir es que una derivada, que una divergencia, ¿ya? Yo la puedo reemplazar por IK, punto, para una onda plana, ¿no? ¿Ya? Ya que la divergencia es simplemente, ¿no es cierto?, la única parte que va a depender de la posición es esta y siempre va a bajar como I por K, ¿sí? I por K punto el campo, ¿no? Y entonces la divergencia yo la puedo reemplazar así, ¿ya? Y entonces yo puedo reemplazar, yo puedo decir que para ondas planas lo que yo tengo es una equivalencia así, ¿no es cierto? Una equivalencia como estas, ¿ya? I por K, ¿sí? Y entonces lo que yo estoy haciendo aquí matemáticamente es una transformada de Fourier, ¿sí? Entonces yo estoy sacando una transformada de Fourier, ¿ya? Y entonces aquí yo me estoy pasando del espacio de coordenadas X, Y, Z a un espacio KX, KY, KZ. Sí, entonces mediante la transformada de Fourier, que para una onda plana no es nada más que hacer esto, ¿no? Matemáticamente, ¿ya? Y de aquí yo veo, ¿no? Que si tiene que ser solución, el producto que está aquí tiene que ser cero. Y para que sea cero, en cualquier caso, la única forma es que estos dos vectores deben ser ortogonales, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? K punto E, para que sea cero, simplemente lo que yo hallo, ¿no es cierto? Aquí es que el coseno del ángulo, ¿sí?, tiene que ser cero, ¿no? Eso quiere decir que el ángulo tiene que ser pi medios, ¿ya? Y entonces saco, ¿no es cierto?, que la diferencia de fase que tienen que formar un ángulo recto, ¿no? Y por otro lado, lo que yo voy a ver es el imaginario i que aparece aquí en números reales significaría una diferencia de fase de pi medios. Y esta diferencia de fase de pi medios lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es que al coseno, ¿sí?, se va a transformar en seno, ¿ya? Y es lo que yo voy a ver si hubiese derivado al coseno, ¿no? Porque cuando yo derivo un exponencial imaginario, la derivada sigue siendo un exponencial imaginario. Mientras que si yo trabajaría con funciones reales, el coseno se va a transformar en un seno. Y entonces, ¿no? En imaginarios, el coseno pasa a ser un seno simplemente por un i, ¿cierto? Y un i significa una diferencia de fase de pi medios. Sí, entonces así es como pasa, ¿no? Y de hecho, eh, la derivada de un coseno es menos del seno, ¿no? Y por eso es que aquí sumo pi medios y no resto pi medios como hicimos eh, ahí arriba, ¿ya? Y la segunda cosa es que, ¿no es cierto?, como esto tiene que ser cero, estos dos tienen que ser ortogonales, ¿ya? Y entonces, si yo tengo una función así, necesariamente yo voy a obtener una onda que sea transversal, ¿no? Porque necesariamente K va a formar un ángulo recto con el campo eléctrico, ¿ya? Y por otro lado, ¿no? Yo puedo demostrar algo semejante
trabajando con el rotacional, ¿sí? Entonces trabajo, por ejemplo, con una componente del rotacional, ¿ya? Y voy a encontrar esto, ¿no? Y simplemente lo que yo veo aquí, ¿no? Es que una componente del rotacional simplemente va a ser equivalente a esto, ¿no? A un IK cruz. Eso va a ser un rotacional para una onda plana. Sí, que es lo que yo veo acá, ¿no es cierto? Igual, lo que estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Que matemáticamente veo que para una onda plana es así. Matemáticamente, de manera general, lo que yo estoy haciendo aquí es una transformada de Fourier, nuevamente, ¿no? Para una onda cualquiera que no necesariamente sea plana, esto de aquí significa una transformada de Fourier. ¿Ya? Igual, ¿no es cierto? La segunda parte que tengo es que se supone que el rotacional del campo eléctrico se debería relacionar, sí, eh, hmm, se debería relacionar con la derivada temporal, ¿ya? Y entonces, ¿no? El rotacional del campo eléctrico debería relacionarse con la derivada respecto al tiempo del campo magnético. Entonces, ¿no? La derivada con respecto al tiempo eh, sería solamente simplemente, ¿no? Un menos i omega. Y eso quiere decir, ¿no? Que aquí también yo puedo decir la derivada aquí es simplemente un menos i por omega. Y esto de aquí, que por otro lado es una transformada de Fourier, otra vez, ¿ya? Pero en este caso, ¿no es cierto? Estoy pasando del espacio temporal al espacio de frecuencias. Entonces estoy cambiándome, ¿no? Así. Mientras que acá estoy pasando del espacio de posiciones al espacio de K. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí realmente matemáticamente van a ser dos transformadas de Fourier, una para el tiempo y otras tres para la posición x, y, z, a, k, x, k, y, k, z, ¿ya? Y obtengo, ¿no es cierto?, que la relación tiene que ser la que está aquí, ¿sí? Y voy a llegar a una relación como la que está acá. Y así yo veo, ¿no? Que para que se dé la cualidad que está aquí, yo ya sé, ¿no es cierto?, que K y E forman un ángulo recto. Y entonces lo que yo voy a llegar es que B tiene que formar un ángulo recto con K y con E. Y entonces, ¿no? Yo ya sé, ¿verdad? Que K forma un ángulo recto con E, ¿ya? Y por otro lado, yo ya sé que B forma un ángulo recto con K y con E. Sí. Y nuevamente, ¿no? Las otras ecuaciones, por ejemplo, si yo digo la divergencia de B tiene que ser cero, se hace la divergencia y se va a llegar a esta cantidad que está aquí, ¿no es cierto? Y K punto B. Y nuevamente, para que esto sea cero, K y B tienen que ser ortogonales, es decir, vuelve a repetirse la relación que está acá. ¿Sí? Entonces, es simplemente, ¿no es cierto? Para que esto sea cero, K y B tienen que ser ortogonales, ¿ya? Y por último, debería cumplirse la ecuación que está acá. Y entonces, ¿no es cierto? Yo voy a tener el rotacional del campo magnético, como se supone que estoy trabajando en una zona en la que no hay corrientes porque el espacio es vacío, este J es cero, ¿no es cierto? Y la derivada con respecto al tiempo simplemente la puedo reemplazar por un menos imaginario por la frecuencia. Y entonces, ¿no? Yo voy a llegar a esta relación, ¿sí? Que me dice exactamente lo mismo, ¿no? Que el campo eléctrico es ortogonal a K y B, ¿ya? Y por otro lado, ¿no? Si yo reemplazo a que es igual B, por ejemplo, ¿no? Yo digo que yo reemplazo a que es igual B, ¿ya? Y hallo la relación que está aquí, ¿no es cierto? Y expando el doble producto cruz,
voy a llegar a una relación como la que está acá. Y de aquí, ¿no es cierto? Yo voy a, por simple comparación, esta constante de aquí al cuadrado tiene que ser igual a esta cantidad de acá. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo voy a tener esta relación que está aquí, ¿sí? Donde simplemente se ha utilizado la relación que está allí, ¿ya? Y entonces esta relación va a ser igual independiente, ya si es el sistema internacional o si es el sistema gaussiano, sí, vamos a tener, ¿no es cierto? El producto de estas tres cantidades siempre se puede escribir como menos uno sobre c cuadrado, ¿ya? Y entonces tengo la relación que está aquí, ¿no? Y entonces simplemente las relaciones que se obtuvo para el video de clase, ¿no es cierto? Simplemente salen de las condiciones que deben cumplir los campos electromagnéticos planos, ¿sí? Cuando yo reemplazo en las ecuaciones de Maxwell. Y obtengo entonces, como resumen, estas que están aquí, ¿no es cierto? Donde el K de aquí es simplemente el unitario de K. ¿Sí? Y otra cosa que veo acá, ¿no es cierto? Es que como esta cantidad es real, o acá creo que ya concluíamos, ¿no? Como esta cantidad es real, aparte yo recuerdo que escribí, ¿sí? Como esta cantidad es real, por ejemplo aquí, ¿ya? Como esta cantidad es real y este K es real, sí, si este número es real, ¿no es cierto? Y este número es real, la fase del campo eléctrico debe ser exactamente igual a la fase del campo magnético. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si este tiene fase cero, el campo eléctrico tiene fase cero, esta fase de aquí también debe ser cero. Entonces, cuando estamos trabajando con ondas electromagnéticas en el vacío, eh, la fase del campo eléctrico y la fase del campo magnético tienen que ser exactamente iguales. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando el campo eléctrico es máximo, el campo magnético también es máximo, ¿sí? Y cuando el campo eléctrico se hace cero, el campo eléctrico también se hace cero. Entonces están en fase, ¿no? Estos dos siempre están en fase cuando son ondas electromagnéticas en el vacío, ¿ya? ¿Sí? Y eso estaría resumido aquí, ¿sí? Entonces, la fase de aquí es igual a la fase de acá, ¿no? Y se forma una triada así, ¿ya? Cuyo producto cruz, ¿no es cierto?, siempre viene dado, el signo positivo viene dado en esa dirección, ¿no? A cruz E me da B, sí, y así, ¿no? ¿Ok? Esa es la primera parte, ¿no? Que más o menos es lo que matemáticamente se hace en el video demostrado para una onda electromagnética plana, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar siempre, ¿ya? ¿Preguntas de esta primera parte? ¿No hay preguntas? Pues vamos a trabajar con una segunda onda electromagnética, ¿ya? Vamos a trabajar con una segunda parte en donde vamos a ver, vamos a construir el vector de Poynting y vamos a discutir un tema importante que se llama la polarización, ¿sí? Y entonces vamos a construir, ¿no es cierto?, el campo eléctrico, por ejemplo, de una onda electromagnética plana, tenga una cierta frecuencia que está viajando en la dirección más z, ¿sí? Y vamos a suponer que la amplitud del campo eléctrico en X es igual a la amplitud del campo eléctrico en Y. Entonces, con estos datos van a construir ustedes cuál es la forma del campo eléctrico utilizando exponenciales imaginarios, ¿ya? X es igual a Y en amplitud, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a suponer entonces, ¿no es cierto?, que tiene una cierta frecuencia y es una onda electromagnética plana viajando en la dirección más z. ¿Cuál sería la forma más general que tiene el campo electromagnético?
¿Ya? Hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la forma más general que va a tener el campo eléctrico? ¿Qué dice Esteban? ¿Cuál es la forma más general que va a tener el campo eléctrico? Dígame. Va a ser el vector E va a ser igual a, o sea, la componente en Z va a ser cero y solo va a tener dos componentes en X y en Y, que cuya amplitud va a ser la misma. Ya, Y, ¿qué más? Pues voy a poner aquí, y ¿no es cierto? Por ejemplo, e X, cero e cero. y ahí La más general. Esta vale cero, ¿qué más? y ahí no debería ser ahí ¿cómo es el exponencial? Exponencial. De ahí a la K punto R, bueno, aquí ahí sería K, ¿cómo es? KZ, KZ sería ahí, y ¿Qué más? menos omega T. Ya. La más general. ¿Qué me falta ahí? Eso no es lo más general. No sé, ahí faltaría un exponencial que tendría una cierta fase. No, no falta eso. Ya, ¿dónde? En el componente X dice que está adelantada con respecto a la componente, ahí debería ser y a el exponente y por pi medios, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la forma más general que voy a tener. Ya, entonces, ¿no es cierto? Voy a tener un exponencial, ¿no es cierto? Que aquí la fase del campo eléctrico en X tiene un adelanto en pi medios con respecto de la fase en componente en Y, ¿no es cierto? Y esta componente tiene que ser cero, ¿ya? Y básicamente tiene que ser así, ¿no es cierto? Porque yo sé que el campo eléctrico eh, es ortogonal a la dirección de avance de la onda. Y entonces, ¿no? Si K, por ejemplo, está viajando en Z, ¿sí? Eso quiere decir que el campo eléctrico no puede tener una componente en Z, ¿no? Entonces esta de aquí tiene que ser cero y por lo tanto esta de acá, ¿no es cierto? Es cero. Y por otro lado, EK, yo sé que numéricamente, ¿no es cierto? Es igual a la frecuencia sobre la velocidad de la luz. Entonces yo conozco todo esto de aquí, ¿ya? Y el campo eléctrico en X tiene un adelanto de fase al campo eléctrico en Y, ¿sí? En pi medios, ¿no? Y esta es la onda que está aquí. ¿Está claro eso? ¿Cómo hallamos cuál es el campo magnético a partir de esto? ¿A qué va a ser igual el campo magnético? ¿Cómo sacamos? ¿De dónde? ¿De dónde podemos sacar? ¿Qué dice Brandon? Ah, bueno, John. Perdón, se puede hacer el producto cruz con la ecuación que habíamos encontrado antes de K cruz, de la unidad de K cruz E Ya. por la solución. Sí, ¿no es cierto? Nosotros podemos sacar eso. Recuerden que lo que estamos haciendo allí es utilizando en la realidad una ecuación de Maxwell, ¿no? Donde el rotacional viene por K cruce y la derivada en el tiempo viene reemplazada por la frecuencia, ¿sí? Y entonces de aquí sale, ¿no? Y entonces yo ya podría encontrar a qué es igual B, ¿sí? Haciendo este producto cruz, ¿no? Entonces simplemente hago el producto cruz en función, ¿no es cierto?, de K y E, ¿sí? Y me va a salir esto, ¿ya? ¿Qué veo allí? ¿Qué verían ustedes allí? ¿Que tienen igual fase el campo eléctrico y el campo magnético? ¿Qué podrían decir eso? Nosotros acabamos de concluir, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico y el campo magnético deben tener la misma fase, ¿sí? Que por esto, ¿no es cierto?, acabamos de ver ya aquí, deben tener exactamente la misma fase porque si no, no se cumplen las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? No, no se cumplirían aquí, exactamente, ¿no? Si esta de aquí fuese una fase diferente a la de acá, esta ecuación sería falsa, ¿sí? Porque K es un número real y este de aquí es un número real. Y aquí estamos viendo que la fase
por ejemplo, esta de aquí, no es igual a la fase de acá. Igual esta, ¿no es cierto? Esta fase de aquí es 1 y esta fase es pi medios, entonces tienen diferentes fases. ¿Qué dicen? ¿Qué está pasando allí? No tienen igual fase. ¿Estamos violando alguna ley? ¿Está algo mal? Ya vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo que tienen igual fase ¿no es cierto? No cada componente debe tener la misma fase, sino que cuando este campo eléctrico tenga su máximo valor, el campo magnético tiene el mismo valor, ¿no es cierto? Pero el vector completo, no cada una de sus componentes. Entonces aquí no estoy comparando una componente en X con una componente en X y digo deben tener la misma fase, sino el campo eléctrico completo, ¿no? Cuando este sea cero, este también tiene que ser cero. Cuando el campo eléctrico tenga máximo valor, el campo magnético también debe tener su máximo valor. ¿Ya? Eso, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Eso para la primera parte, ¿no? Entonces esos tienen que ser los campos eléctricos magnéticos, ¿no? Vamos a demostrar que en este caso la polarización de la onda es circular, ¿sí? Y para eso vamos a ver, ¿no es cierto?, que es una polarización que ustedes ya han de haber visto en óptica, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar un plano, ¿sí? Vamos a tomar un valor fijo de z, ¿no? Vamos a tomar un valor fijo de z porque eh, la onda es plana y está viajando en la dirección z. Y entonces yo voy a tomar un frente de onda, ¿sí? En este caso, z igual a 0. Entonces voy a tomar un frente de onda y voy a ver cómo es que varía el campo eléctrico en el tiempo en este frente de onda. Sí, entonces en este frente de onda, ¿no es cierto? Voy a ver cómo varía el campo eléctrico en el tiempo, ¿ya? Y entonces voy a ver que la dependencia del campo eléctrico en el tiempo es esta, ¿no? Y me paso a la parte real, lo que yo veo es que la dependencia del campo eléctrico es así, ¿ya? Esto de aquí, ¿no es cierto? Se hace así, este de aquí se hace así, este de aquí realmente es un seno. Y entonces lo que yo veo es que el campo eléctrico en X como función del tiempo varía así y el de Y varía así, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Hago una figura, por ejemplo, para un cierto tiempo y lo que yo voy a ver es esto. Este es el campo eléctrico, ¿ya? Para un cierto tiempo. Cuando el tiempo vaya pasando, lo que yo voy a ver es que el campo eléctrico va a ir girando y su magnitud no va a cambiar, porque e cuadrado, ¿no es cierto? En X más e cuadrado en Y me va a dar e sub 0 cuadrado, ¿sí? Y entonces la magnitud no va cambiando, ¿no? Y eso quiere decir que si yo tomo un frente de onda y veo, ¿no es cierto?, qué figura realiza el campo eléctrico, veo que aquí la figura que dibuja es una circunferencia, ¿ya? Y entonces yo voy a ver, ¿no es cierto?, que la figura que hace el campo eléctrico es esta. Y así yo digo, la polarización del campo eléctrico es circular. Y digo, ¿no es cierto?, si es circular derecha o izquierda, si es que me da en la dirección, ¿no es cierto?, de avance de la onda o en dirección contraria. Entonces, en este caso, ¿no?, el campo eléctrico gira en esta dirección y el giro me da, ¿no es cierto?, por la regla de la mano derecha el avance de la onda. Y por lo tanto, digo, ¿no?, la polarización del campo eléctrico es circular y como está en dirección de avance de la onda es derecha. ¿Ya? Y por otro lado, si calculo el campo magnético, yo voy a ver que tiene una relación como la que está ahí. Y entonces, ¿no es cierto? El campo magnético simplemente es ortogonal y también gira con una polarización circular. Y aquí veo, ¿no?, que cuando el campo eléctrico tiene su máximo valor, ¿sí?, el campo magnético también tiene su máximo valor. Y de hecho, ¿no?, el campo eléctrico simplemente está girando
¿sí? Cuando yo tomo un plano, ¿no? Cuando yo tomo un frente de onda. Y el campo magnético también simplemente está girando y estos dos giran manteniendo el ángulo recto entre los dos. ¿Ya? Si esto le grafico en el espacio, ¿ya? Y esto le grafico en el espacio, lo que me da es esto de aquí, ¿ya? Lo que me da es eso, ¿sí? Y entonces ahí ustedes, por ejemplo, pueden ver que aquí, ¿no es cierto? En el plano, ustedes ven que si yo tomo un plano fijo, se ve, ¿no es cierto? Que el vector está girando, ¿sí? Mientras eh, la onda viaja, ¿sí? Viaja en una cierta dirección, ¿no? Digamos, esa sería, supongamos que sería la dirección Z, ¿ya? Eso es lo que llamo una polarización circular. Ahora, la polarización circular que está ahí sería derecha o izquierda. ¿Quién me indica por qué es derecha o por qué es izquierda? ¿Quién tiene una idea? Yolaos, ¿es izquierda o derecha? Según yo creo que es izquierda de lo que le veo, ¿Y por qué? porque si aplico la regla de la mano derecha me da la impresión que están girando en el sentido contrario. Ya, ¿no es cierto? Es decir, sí, sí, sí. Si le vemos un giro horario del vector, es una polarización circular izquierda, ¿no? Ya que la dirección de giro está en dirección contraria a la dirección en la que se mueve la onda. Ya, vemos una circulación horaria, ¿no? Si le ven una circulación antihoraria, resultaría de derecha. ¿Ok? Y por otro lado, ¿no? Y entonces lo que decimos es que si el módulo de los dos campos eléctricos, por ejemplo, ya, X y Y, es igual y la diferencia de fase es pi medios, lo que vamos a tener es una polarización circular. ¿Ya? Por otro lado, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, transformamos y decimos, vamos a tener una onda con una diferencia de fase de cero, por ejemplo. ¿Ya? Lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Es que si esta diferencia de fase es cero entre X y Y, la onda va a tener una polarización lineal. Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que nosotros vamos a tener lo que está allí, ¿no es cierto? El campo eléctrico simplemente varía en el tiempo en una línea. Eso es una polarización lineal. ¿Ya? Y ahí decimos, ¿no? La polarización lineal, por ejemplo, del campo eléctrico está en Y, mientras que la polarización del campo magnético está en Z. ¿Ya? Y esto de aquí se da simplemente por la diferencia de fase que tienen las dos componentes del campo eléctrico, la de X y la de Y o la de X y la de Z, como en este caso. ¿Sí? Entonces depende, ¿no es cierto?, de la diferencia de fase que yo tenga aquí. Eso quiere decir que depende de la diferencia de fase aquí, ¿no es cierto?, entre el vector que está aquí y el vector que está acá. Esta diferencia de fase me dice cómo es la polarización, si es circular, si es lineal o si es una polarización cualquiera, que es una mezcla de circular derecha y circular izquierda. Entonces, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes hacen una gráfica, digamos, para una diferencia de fase de 18 grados, que van a ver, ¿no es cierto?, que la figura que forma el campo eléctrico no es ni una línea recta ni una circunferencia, sino sino que forma una figura rara, ¿sí? Y esa es una superposición de una polarización circular derecha y circular izquierda en una base, o, ¿no es cierto?, yo puedo tomar como base la polarización lineal y decir, ¿no es cierto?,
una polarización, por ejemplo, circular, digamos aquí ya, una polarización circular, vamos acá ya, voy a decir, ¿no es cierto? Una polarización circular de aquí no es nada más que una superposición de una polarización lineal en X superpuesta a una polarización lineal en Y. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si yo veo al vector que está aquí, eh, eh, girando, ¿no es cierto? Yo puedo componerle como dos componentes, ¿no es cierto? Como una proyección en X, donde el campo eléctrico para su proyección en X solamente está oscilando, ¿no es cierto? Así. Y puedo superponerle a una proyección en Y. Y digo, la polarización circular no es nada más que la superposición de dos polarizaciones, una polarización en X y otra polarización en Y. ¿Ya? Y entonces yo de manera general voy a tener dos bases, ¿no es cierto? Una polarización lineal, por ejemplo, así, digamos así, ¿no es cierto? En X y Y. Y otra base que voy a decir es una polarización circular o derecha o izquierda. Y entonces yo puedo elegir diferentes bases para representar la polarización de, de cualquier campo eléctrico. Sí. Y podría decir, por ejemplo, la polarización lineal no va a ser simplemente la superposición de dos polarizaciones, una polarización circular derecha y una polarización circular izquierda. ¿Sí? Y entonces yo tengo dos bases, ¿no? Y estas eh, dos polarizaciones son la base de la polarización de las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y ahí hay una teoría completa que ustedes seguramente habrán visto en óptica, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si el campo eléctrico en X y el campo eléctrico en Y tienen diferente amplitud? ¿Qué va a pasar con la polarización esta? ¿Qué va a pasar con la figura que hace el campo eléctrico? Se va a hacer elíptica. Se va a deformar, ¿no es cierto? Y va a ser elíptica, ¿ya? Y entonces, de manera general yo tengo esto, ¿no es cierto? Yo puedo tener una polarización elíptica y como la que está allí, ¿no es cierto? Allí, ¿no? O una polarización circular o una polarización lineal. Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y para cualquier otra diferencia de fase, ustedes pueden ver que el campo eléctrico hace figuras raras, ¿no? Que se llaman figuras de Lissajous, se llaman esas de manera general, ¿ya? ¿Ok? Y entonces nosotros ya podemos irnos a la parte siguiente, ¿no? Ya hemos sacado A, ya hemos sacado B. Vamos a ver el vector de Poynting. Entonces, si construimos el vector de Poynting a una onda electromagnética, eso simplemente es el producto cruz de E cruz B, ¿ya? Y entonces el vector de Poynting, ¿no es cierto? Resulta ser simplemente, este es el campo eléctrico, este es el campo magnético que vamos a sacar. Ah, no, esta es una onda plana polarizada linealmente, ya. Entonces vamos a ver, ¿no? Para una onda plana polarizada linealmente, lo que tenemos es que el campo eléctrico es así, el campo magnético es así. Si nosotros hacemos el producto cruz, lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Es el vector de Poynting varía, por ejemplo, en la parte real con el cuadrado del coseno, ¿no es cierto? Y si yo digo, ¿no? El coseno del ángulo doble, yo lo puedo relacionar, ¿no es cierto? Con el coseno cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Yo podría decir, el coseno cuadrado realmente significa que la frecuencia se duplica, ¿sí? Acá, ¿no es cierto? El coseno cuadrado significa que la frecuencia se duplica, ¿ya? Y esto es claro cuando yo digo
Cuando multiplico el exponencial imaginario del campo eléctrico con el exponencial imaginario del campo magnético, los dos exponenciales se van a sumar y la frecuencia se va a hacer el doble. Entonces, eso viene dado, ¿no? Al comparar con la parte real por esto de acá, ¿sí? ¿No es cierto? El coseno cuadrado le puedo cambiar por el ángulo doble. Pero usualmente no se trabaja con el vector de Poynting en el tiempo, sino que lo más común es trabajar con el promedio del vector de Poynting en un periodo. Y entonces, ¿no es cierto? Si saco el promedio de un coseno cuadrado, ¿sí? En un periodo, lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Es que el coseno cuadrado, al cambiar al ángulo doble, simplemente me queda un valor de un medio. Sí, y esto matemáticamente, cuando trabajo con números complejos, significa, ¿no es cierto?, hacer un medio del producto cruz del campo eléctrico y el complejo conjugado del campo magnético. Esto significa hacer el promedio, ¿no? Donde simplemente yo estoy añadiendo el factor 1/2 al vector de Poynting que tenía antes y el campo magnético le estoy conjugando. Sí, entonces esto de aquí es hacer todo este promedio que matemáticamente aquí está en color verde, ¿ya? Eso es lo que hago para el caso del vector de Poynting y trabajo con promedios, ¿no? Y el promedio se lo suele notar así, ¿no? Como estas dos llaves, digamos, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos que el promedio en este caso, por ejemplo, digo, ¿no? El vector de Poynting va a ser esta cantidad y voy a sacar, ¿no es cierto?, el promedio, ¿sí? Y entonces, matemáticamente, si trabajaría en la parte real, sí, si trabajaría en la parte real sin sacar promedios, lo que yo voy a obtener es este producto cruz entre el campo eléctrico en el tiempo y el campo magnético en el tiempo, ¿ya? Y el vector de Poynting en el tiempo no varía, ¿sí? Y eso no varía claramente porque el campo eléctrico y el campo magnético no están cambiando de tamaño, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos acá. Aquí el campo eléctrico sí está cambiando de tamaño y por lo tanto en diferente tiempo, ¿no es cierto? El producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético va a cambiar de tamaño, ¿sí? Y eso quiere decir que yo debería ver un vector de Poynting que esté alineado con X que también esté variando su tamaño, ¿sí? Ese sería el vector de Poynting. Pero en cambio acá, ¿no es cierto? Acá lo que yo veo es que simplemente el campo eléctrico está girando. Y entonces, ¿no? El campo eléctrico gira y el campo magnético gira, ¿sí? Y su producto cruz nunca varía de tamaño, ¿ya? Y entonces, ¿no? Cuando yo veo, ¿no es cierto? El giro y hago el producto cruz de E cruz B, en este caso, nunca cambia de tamaño. Y eso se refleja aquí, por ejemplo. En este caso, sí, eso se refleja acá. El vector de Poynting no depende del tiempo en una onda que tenga polarización circular. Mientras que en una onda que tenga una polarización plana, aquí veo que el vector de Poynting sí depende del tiempo. ¿Sí? Y entonces, no se trabaja con el vector de Poynting en el tiempo, sino que siempre se trabaja con su promedio. Es lo más común, ¿ya? Rara vez se trabaja, digamos, con el vector de Poynting, a menos que sea algo muy puntual, ¿no? Entonces, cuando yo saco el promedio de una cantidad constante, obviamente me va a dar lo mismo, ¿no? Sí, me va a dar lo mismo, ¿ya? No va a haber buena diferencia, ¿no? Y esto se va a reflejar, por ejemplo, cuando yo trabaje con el complejo conjugado, ¿no? Entonces digo, voy a hacer el promedio, entonces tengo el campo eléctrico, saco el complejo conjugado del campo magnético, hago el producto cruz, ¿sí? Y aquí me va a quedar, ¿no es cierto? El producto cruz aquí, este de aquí, como números complejos, es 2 en K, ¿sí? Y este 2 en K con este 1/2 se va a simplificar y me queda exactamente igual que antes, ¿no? Que el promedio de antes, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? Para una onda circular, el campo eléctrico no varía en el tiempo,
¿sí? Perdón, el vector de Poynting no varía en el tiempo porque el campo eléctrico y el campo magnético simplemente están girando y su tamaño no varía en el tiempo, ¿no? Mientras que para una onda que tenga polarización lineal, la magnitud del campo eléctrico, como se ve aquí, varía en el tiempo, ¿no es cierto? Depende linealmente del tiempo porque el campo eléctrico va creciendo y luego va disminuyendo. Entonces el vector de Poynting sí depende del tiempo, ya esto recordarán, ¿no? Entonces los promedios aquí cuando se hace esto, simplemente se trabaja con promedios y se eliminan estas cantidades, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué podemos decir, por ejemplo? Que la potencia, ¿sí? Transmitida por una onda electromagnética plana depende de la amplitud al cuadrado del campo eléctrico. ¿Sí? Eso quiere decir que si duplico el campo eléctrico, lo que realmente está pasando es que estoy cuadruplicando la potencia de la onda electromagnética. ¿Sí? ¿Está claro? Y como se ve, ¿no es cierto? El vector de Poynting tiene exactamente la misma dirección de movimiento de la onda. Eso quiere decir que hacia donde se mueva la onda se transporta la energía del campo electromagnético. Y entonces una onda electromagnética puede transportar energía. ¿Sí? De esta manera, ¿no? ¿Preguntas de eso? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuál sería la razón física para que con los mismos parámetros que estamos utilizando, solo cambiando la polarización, la potencia de la onda electromagnética cuando está en polarización circular sea el doble de la potencia que cuando está en polarización lineal? Bueno, no es el doble, es el mismo valor, en promedio. ¿Sí? En promedio es el mismo valor. Sí, porque nos fijamos acá, por ejemplo, el promedio de este de aquí, ¿cierto? Es, es el mismo, no es el mismo. Sí. Y es porque en el promedio del vector eso sale un medio de la Ah, cantidad que sí. nos sale. Eh, hay una explicación física. Bueno, la explicación física que yo diría es esta, ¿no? En un caso, lo que nosotros tenemos es un campo eléctrico, por ejemplo, que está creciendo, ¿no? Digamos así, ¿ya? Hagámosle. Supongamos que yo tengo esto, ¿no? Digo, voy a tener mis tres ejes, ¿no? ¿Ya? Y entonces digo, por ejemplo, voy a poner hacia la derecha el eje Z y voy a decir, ¿no es cierto? Mi campo eléctrico va cambiando de tamaño, ¿sí? En una polarización lineal, ¿ya? Entonces, en una polarización lineal, supongamos, digo, voy a poner el campo eléctrico aquí, ¿ya? Y el campo magnético acá, ¿sí? Y entonces, ¿no? En una polarización lineal, el campo eléctrico y el campo magnético están cambiando de tamaño permanentemente, ¿sí? Y entonces, ¿no? Este es el campo eléctrico y el campo magnético, luego el campo eléctrico, ¿no es cierto? Cambia de tamaño, ¿sí? Entonces se hace más pequeño, ¿sí? Para diferentes tiempos, ¿no? Luego se hace para abajo, ¿sí? Y luego se hace grande para acá, igual, ¿no es cierto? El campo magnético ya va cambiando de tamaño, ¿sí? Entonces, en promedio, el campo eléctrico no tiene el mismo tamaño. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si hago una gráfica del campo eléctrico en el tiempo, ¿sí? La magnitud del campo eléctrico en el tiempo, ¿no es cierto? Tiene esta forma, ¿ya? Este es el campo eléctrico en el tiempo. Y entonces digo, yo voy a sacar en promedio, ¿sí? Voy a sacar el promedio del campo eléctrico al cuadrado, ¿ya? Y entonces, ¿no? El promedio del campo eléctrico al cuadrado
me va a salir un medio, ¿sí? Porque el campo eléctrico va cambiando de tamaño. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si hago una gráfica del vector de Poynting en el tiempo, a veces el vector de Poynting es grande, ¿sí? ¿Sí? A veces el vector de Poynting es grande y conforme el tiempo va pasando, se va achicando, ¿sí? Se va achicando y luego va a seguir creciendo, ¿sí? Y entonces, ¿no? Si hago una gráfica del vector de Poynting, aquí mismo, por ejemplo, voy a hacer una gráfica del vector de Poynting, lo que yo voy a ver es esto. ¿Está claro? Y entonces el vector de Poynting en promedio a veces es grande, ¿no es cierto? Como aquí, digamos, aquí vale e sub 0 al cuadrado, ¿ya? Pero acá, ¿no es cierto? Acá vale 0. Y entonces en promedio el vector de Poynting va cambiando. Y entonces en promedio el vector de Poynting es un medio de sub 0 cuadrado, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué pasa acá, por ejemplo? ¿Qué pasa aquí? El campo eléctrico no cambia de tamaño. El campo eléctrico simplemente va girando con su mismo tamaño. ¿Sí? Entonces el producto de E cruz B no cambia, ¿no? Entonces, si yo voy acá y digo, ¿no? En la polarización circular, ¿ya? Simplemente digo, ¿no? El módulo del vector de Poynting es, ¿no es cierto? Es, ¿ya? El módulo del campo eléctrico por el módulo del campo magnético. Y como estos módulos no cambian de tamaño, ¿sí? Este módulo no cambia de tamaño. Y eso quiere decir, ¿no es cierto? En la polarización circular sería tener como un vector de Poynting que siempre tiene el mismo tamaño y ya no este. ¿Sí? Y obviamente va a ser más potencia. Sí, entonces esa sería mi explicación física, digamos, de esto. ¿Está claro? Sí, pero gracias. Entonces, por eso es que transporta más energía, ¿ya? Eso es lo que yo le veo al menos, ¿ok? ¿Algo más? Bueno, entonces, ¿no? Eh, vamos a calcular la densidad energética promedio del campo electromagnético. ¿Cuál sería la densidad energética promedio del campo electromagnético? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cuál es el campo electromagnético, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, para el campo eléctrico, nosotros sabemos que es este, ¿no? Módulo de E cuadrado sobre 8 pi KE. Esta es la densidad energética del campo eléctrico. Y del campo magnético es algo similar, ¿ya? ¿Qué sería para una onda electromagnética que varía en el tiempo? Esto habíamos visto nosotros para un campo eléctrico puro, ¿no? Y vimos el vector de Poynting ya para un caso general. ¿Cómo sería el promedio? ¿Cómo sería el promedio? ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser? ¿Qué dice? ¿Qué debería ser? Por lógica, ¿no es cierto? Lo que yo debería hacer para sacar un promedio es hacer el complejo conjugado, ¿sí?, de las dos cosas que estoy multiplicando y dividir para 2. Ya, y este se va a transformar en el promedio de la densidad del campo eléctrico. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Yo voy a tener y voy a poder construir, ¿no es cierto? Y decir, la densidad energética por unidad de volumen del campo electromagnético es esta, ¿no? En promedio, y a un medio de esto de aquí, ¿ya? Donde simplemente para sacar el promedio, ¿sí? Reemplazo, ¿no? El producto punto de E punto E, que era E cuadrado, con E punto el conjugado de E, ¿no? Eso es lo que se hace en números complejos, ya para sacar un promedio. Y divido para 2. Y entonces, ¿no? Sacamos el promedio, hacemos el producto punto, bueno, y ahí nos da esta cantidad, ¿ya? Sí, nos da esta cantidad. Si comparamos, es parecida a esta, ¿no?
Sí, fíjense en esta de acá, sí, es alfa cuadrada y sub 0 cuadrada 4pi c km, ¿no? Entonces, si pongo el vector de Poynting en promedio, ya esto de aquí, ¿no es cierto? Era, ya me olvidé. Hmm, así creo que era, ¿no? Ya, sí, así es, ¿ya? Ahora, si nosotros utilizamos la relación, ¿no es cierto?, que habíamos dicho antes, y siempre alfa cuadrado, ¿sí?, sobre por K sobre Km, esto es C cuadrado, ¿no? Siempre, en cualquier sistema, ¿ya? Entonces, alfa cuadrado sobre Km, ¿cierto? No es nada más que C cuadrado, ¿sí? Sobre K. Y entonces, si yo reemplazo, ¿no es cierto?, esto me va a dar, o esto me va a dar, por ejemplo, me va a dar, ¿no es cierto?, alfa cuadrado sobre Km, me va a dar Ke, ¿sí? No cae en el denominador, ¿no? Me va a dar, ¿no es cierto? Me va a dar 1 sobre 4 pi Ke, ¿sí?, del campo eléctrico al cuadrado, 1 sobre C. ¿Qué les dice esta cantidad de aquí? Escrito así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto comparado con esto? ¿Qué significa? ¿Qué les dice esta ecuación? ¿Qué es esto de aquí? Empecemos por esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Hmm, ¿qué pasó esto? Ya, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es eso? John, ¿qué es esto? Ese sería el promedio de la densidad de energía por unidad de volumen. Puede ser como que la cantidad de energía que está en un espacio en un espacio y en un tiempo específico. Ya, ¿y qué es esto de acá? ¿De qué significa esto? ¿No es cierto? La densidad energética dividido para la velocidad de la luz. ¿Qué es esto de aquí primero? ¿Qué es esto? Físicamente, ¿qué significa el vector de Poynting? Sería como que un promedio de cómo está fluyendo la energía en un espacio. Ya, sería un promedio, ¿no es cierto?, de cómo está fluyendo la energía por unidad de tiempo, por unidad de área, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Usted dice, por ejemplo, tengo un rayo láser, ¿ya? Y aquí tengo, ¿no es cierto?, un rayo láser que viene en esta dirección, ¿sí? Y obviamente, ¿no? Ya, pongamos aquí, ya. Tengo mi campo eléctrico y mi campo magnético, ¿ya? De cualquier polarización que sea, ¿ya? Y entonces, ¿no? Aquí digo, eh, energéticamente, ¿no es cierto? En un volumen, aquí, por ejemplo, yo digo, aquí tengo una cierta cantidad, es esta, ¿no? Era el promedio de E sub 0 cuadrado sobre 4 pi K. Y por otro lado, ¿no? Digo, en toda esta área, eh, eh, lo que fluye, ¿no es cierto? Es una cantidad que es este promedio sobre la velocidad de la luz en una dirección z. ¿Qué significa esto con respecto de esto? ¿Qué significa esa ecuación? ¿Qué significa esto exactamente? Porque esto de aquí, ¿no es cierto? Es un flujo energético por unidad de tiempo por unidad de área. Eso es, eso es ese, ¿no? Y en promedio.
¿Qué significa que el promedio sea este sobre C? Porque 1, ¿cierto? Por otro lado es mi energía por unidad de volumen, ¿ya? Y promedio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esta relación de aquí? ¿Cómo le interpreto? Como un flujo de energía, pero ya no en todo el volumen, sino el flujo de energía que atraviesa una cierta cantidad de área. ¿Ya? ¿Y cómo se mueve esa energía? ¿Cómo se mueve esa energía? ¿Cómo Puede ser, relaciono el diferencial de tiempo, ¿no es cierto?, con la velocidad de la luz. podría ser que a través de esa superficie que está marcada, la energía pasa, o sea, fluye a través de la superficie a una velocidad igual a la de la luz. Ya, ¿y cómo comprobarían eso? Por ejemplo, digo, ¿no es cierto?, del delta V. ¿A qué es igual delta V? Igual delta V. Pongamos, ¿no es cierto? Yo digo, eh, voy a calcular energéticamente la cantidad que hay aquí, ¿sí? Y entonces digo, no, aquí tengo mi delta V, ¿ya? Y mi delta V se relaciona, ¿no es cierto?, con el delta A que está aquí al frente, ¿ya? Con el delta A que está aquí al frente, simplemente se relaciona a través, ¿no es cierto?, de un delta H, donde el delta H es este. Ya. Y entonces, ¿no? Yo podría decir, el diferencial de área no es nada más que, ¿verdad? No es nada más que, ¿ya? El diferencial de área no es nada más que el diferencial de volumen sobre el diferencial de L, ¿no? Bueno, de L, en realidad, es de H. ¿Sí? Y entonces lo que yo tendría es eso, ¿no? Justamente, ya que eh, la cantidad energética que va a pasar aquí va a ser, ¿no es cierto?, toda esta cantidad si en el tiempo delta t se mueve una cantidad que sea esta, ¿no? Si en el tiempo delta t, más bien dicho, ¿cómo sería? Al revés sería, ¿no? Si en el tiempo delta t se mueve una cantidad que sea c por delta t. Entonces la cantidad energética que logra atravesar una onda electromagnética es, ¿no es cierto?, la cantidad energética que hay en todo este volumen, es decir, ¿no es cierto?, la cantidad energética eh, que se encuentra en la onda electromagnética se mueve o viaja a la velocidad de la luz. Eso es lo que tengo acá. ¿Ya? Eso es lo que tengo ahí. No sé, ¿está bien hecho? Eso es lo que tengo ahí. No, de hecho el C está en el numerador, ¿no? Eso es lo que tengo allí, ¿ya? Y entonces aquí simplemente lo que tenéis tiene más sentido todavía. Ahí tengo esto, ¿no? Entonces, la cantidad energética que está aquí viaja con la velocidad de la luz, ¿no? Y ahí sí me sale eh, eh, dimensionalmente esto, ¿no? Delta E sobre delta B, ¿sí? Por delta L sobre delta T. Donde este delta L sobre delta T es la velocidad de la luz y este delta E sobre delta B es la densidad energética del campo electromagnético. Entonces, la densidad energética del campo electromagnético, ¿sí?, fluye con la velocidad de la luz. ¿Sí? Y esto es lo que significa esta ecuación que está, ¿ya? Matemáticamente, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos esta relación, ¿sí? Entonces, la energía del campo electromagnético, ¿sí?, que es esta, ¿no es cierto? Toda esta es la que está viajando y se transporta a través del vector de Poynting a la velocidad de la luz. ¿Ya? Pero por otro lado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que las ondas electromagnéticas también tienen momento y podemos sacar entonces la densidad promedio de momento del campo electromagnético, ¿no? Igualito, ¿no? Un medio de E cruz B complejo conjugado, ¿ya? Entonces sacamos este promedio, ¿sí? Y nos da esto, ¿sí? Y esto de aquí es esto, ¿sí?
En la dirección Z, no hay más. En la dirección Z. ¿Sí? ¿Qué significa esto en cambio? ¿Qué significa esta ecuación? ¿Qué significa esa ecuación? ¿Qué significa esta ecuación? La densidad promedio de momento es la densidad energética sobre, ahora en cambio, la velocidad de la luz, ¿no? Esta sí es sobre, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Entonces, ¿no? Esta cantidad, si ustedes se fijan, es semejante a esta, ¿no? Ustedes ya habrán visto mecánica cuántica o introducción a la cuántica y habrán visto que en una cantidad, ¿no es cierto? En un fotón, ¿sí? En un fotón, ¿no es cierto? Eh, la energía de un fotón es básicamente esa de ahí, ¿no es cierto? Sí. Y su cantidad de movimiento, ustedes habrán visto que es esta, ¿no? ¿Sí? Y si aquí multiplico por eh, la frecuencia, esto de aquí, ¿no es cierto? Se hace la energía sobre la velocidad de la luz. Y este fue el planteamiento de Einstein que se hizo para el efecto fotoeléctrico, por ejemplo. Sí, y para el efecto Compton, ¿no es cierto? Y entonces, y por eso a él le dieron el premio Nobel. ¿Ya? Entonces, estas cantidades de aquí, ¿sí? Como ven, ¿no es cierto? Estas cantidades de aquí ya estaban de alguna manera puestas en el campo electromagnético. Pero aquí, ¿no es cierto? Estas dos tienen una misma forma, pero aquí la diferencia es que el fotón es una partícula, no es una onda electromagnética. Aquí la relación es semejante, pero esta es con ondas electromagnéticas. Y el problema que se viene, ¿no? Es que si es una onda plana, se ve una relación que la deducción hubiese sido directa, digamos, ¿no? Y hubiese sido fácil hacer esta interpretación. Pero el problema es que cuando yo saco un promedio para una onda que ya no sea armónica, eso quiere decir para un campo electromagnético que tenga varias componentes armónicas, el promedio puede depender de la frecuencia. Sí, mientras que aquí, ¿no es cierto? No hay una dependencia de la cantidad de movimiento con la frecuencia, ¿ya? Y ahí vienen unas inconsistencias que se ve con la interpretación del campo electromagnético como ondas al campo electromagnético, ¿no es cierto? Como partículas. ¿Sí? Entonces hay unas ciertas predicciones que las ondas hacen que no cuadran con el resultado experimental en ciertos casos y que solamente cuadra cuando yo pienso en la radiación electromagnética como fotones. Mientras, ¿no? Que hay otros ciertos fenómenos que no puedo explicarlo por acá, ¿sí? Y simplemente tengo que suponer que las ondas electromagnéticas son ondas realmente, ¿no? Y entonces resulta que aquí también aparece una dualidad. Y eso quiere decir que la radiación electromagnética a veces tiene un comportamiento ondulatorio como el que estamos viendo y a veces va a tener un comportamiento corpuscular. ¿Sí? Entonces depende de el fenómeno, va a comportarse como una partícula o como una onda, ¿no? Ya viene la dualidad onda-partícula, que sería cómo se relaciona la mecánica cuántica con la teoría electrodinámica. Ya por aquí tendríamos nuestra relación, ¿ya? Ok, llegamos ahí por ahora. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos quedamos ahí, ¿no? Vemos el día Luego, miércoles. Hasta el miércoles. luego. Profe. Hasta luego.